Señora, lo siento, usted no está en la lista. Esa palabra golpeó más fuerte que una corte marcial. El joven oficial no parecía tener más de 22 años. Su mandíbula estaba tensa con autoridad, pero sus ojos traicionaban ese destello de incomodidad que viene con este tipo de enfrentamientos. Levantó la tableta como si fuera un escudo entre nosotros, su mano enguantada señalando la pantalla. No necesitaba mirar. Ya lo sabía. Aún así, lo hice por costumbre, no por esperanza. 3 nombres aparecían bajo el apartado de invitados. Para el Teniente Comandante Brandon Walsh, Thomas Walsh, Ella Walsh y la señora Caroline Walsh. Mi padre, mi madre, la esposa de mi hermano. Mi nombre, Clare Walsh, no estaba allí, ni siquiera como una nota al pie. Una brisa cruzó el pavimento y tiró de los bordes de mi gabardina beige. Ajusté el cinturón que colgaba flojo alrededor de mi cintura. La única cosa que separaba al mundo de la verdad era lo que estaba presionado contra mi piel, el tejido de líneas afiladas de mi uniforme blanco de gala, el frío peso de mi rango escondido en mis hombros. Entiendo, dije con voz serena. Él se movió incómodo, sorprendido por mi calma. Le ofrecí una leve inclinación de cabeza para liberarlo de su propia incomodidad. No es tu culpa. Él asintió una vez, agradecido por la salida, y giró de nuevo hacia la caseta de entrada. Yo me quedé donde estaba, clavada en el momento. La puerta principal de la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis nunca me había parecido tan grande. 15 años atrás me había detenido justo detrás de esas mismas rejas de hierro, esperando entrar a la ceremonia de graduación de Brandon. También había una lista en aquel entonces, y otra vez, mi nombre no estaba. Esa vez lo había atribuido a un error administrativo, a una confusión, algo mundano, algo perdonable. Pero hoy era distinto. Hoy, alguien se había asegurado deliberadamente de exclaim. El aire vibraba con ceremonia. El chasquido de los zapatos contra la piedra, el murmullo de la música patriótica a lo lejos, el ritmo creciente de la celebración. Guardiamarinas con uniformes relucientes cruzaban la puerta con paso firme. Familias, madres, padres, esposas ajustaban sombreros y apretaban las correas de sus cámaras, los ojos brillando de orgullo. Yo había servido a esta institución, a este país, por casi 2 décadas. Y ahora estaba otra vez afuera. El sonido de llantas crujiendo contra la grava me sacó de mis pensamientos. Un SUV negro brillante, pulido como un monumento, se detuvo frente a la puerta. La puerta trasera se abrió. Brandon bajó primero, impecable en su uniforme blanco, luciendo como el chico de portada de Honor y Legado. Su cabello estaba demasiado perfecto, ni un solo mechón fuera de lugar. Me miró y, por un instante, pensé, no. Pero su boca se curvó en esa misma sonrisa burlona que conocía desde que éramos niños, cuando me ganaba en el ajedrez haciendo trampa y fingía que era genialidad. Se inclinó hacia Caroline, que le acomodó el cuello del uniforme como si fuera un príncipe preparándose para su coronación. Ella debería haberse casado con alguien de uniforme en lugar de quedarse empujando papeles, dijo Brandon con despreocupación, lo suficientemente alto para que lo oyera el guardia y yo. Caroline le regaló una sonrisa tensa, divertida. Detrás de ellos, mi madre jugueteaba con el broche de su collar como si requiriera precisión quirúrgica. Mi padre ni siquiera me miró. Solo sacó sus gafas de sol del bolsillo de su blazer y se las puso como si yo fuera un rayo de luz que necesitaba bloquear. No se detuvieron, no preguntaron nada, no ofrecieron explicaciones ni vergüenza. Pasaron junto a mí como si fuera parte del paisaje, un ladrillo desalineado en el camino, una sombra en un día soleado. El guardia vaciló, observándolos desaparecer más allá de las puertas, sin saber si debía disculparse otra vez. No hacía falta. Me mantuve erguida, en silencio, una estatua tallada de vieja lealtad y de un hielo nuevo. Mi padre solía decir que la dignidad se medía en cómo uno carga la derrota. Yo la había cargado por mucho tiempo. Pero hoy el peso se sentía distinto. No era tristeza. No era rabia. Era algo más duro, más filoso, una resolución silenciosa que ya no buscaba permiso para existir. No lloré. No hubo manos temblorosas ni jadeos suaves de dolor. Solo una respiración controlada, constante. Inhaler. Exhaler. Había estado frente al Congreso, a comandantes de campo y a agregados militares extranjeros. Había dirigido informes de operaciones encubiertas en salas tan confidenciales que las puertas se cerraban detrás de ti con un siseo. Y aún así, nada te prepara para
El frío ardor de ser borrada por tu propia familia. Nada te entrena para ser invisible ante las personas que te criaron. Giré apenas hacia el césped impecable detrás de la reja. La carpa blanca a lo lejos ya se llenaba de oficiales de alto rango e invitados. Sus zapatos brillaban bajo el sol. La risa flotaba en la brisa, civilizada y ciega. Por un momento dejé que la memoria de otro día apareciera. La primera vez que me puse mi uniforme blanco recién salida de la escuela de oficiales, orgullosa de la comisión que había ganado por mí misma. Mi padre me había estrechado la mano como si fuera una extraña. Mi madre había llamado a mí. Decisión poco femenina en privado y valiente en público. Brandon había reído. Esa misma risa, esa misma mueca. Cambié el peso de mi cuerpo, las medallas bajo mi abrigo presionando contra mis costillas. Tantos años de servicio, silencioso, clasificado, invisible, incluso en la victoria. Pero no hoy. El repentino rugido de un motor potente rompió el hechizo. Todas las cabezas se giraron. Un sedán negro y elegante, bajo, sin marcas, inconfundible en su autoridad, apareció deslizándose frente a mí. No se detuvo en el puesto de control. Avanzó lento y deliberado hasta estacionarse a solo unos pasos de donde yo estaba. La puerta trasera se abrió. Un zapato negro impecable tocó el pavimento. Luego otro. Surgió una figura alta. Las charreteras plateadas brillaban bajo el sol de la mañana. 4 estrellas, la espalda erguida, la mirada de acero. No miró a su alrededor. Caminó directo, sin duda alguna, hacia mí. Y por primera vez en toda la mañana, alguien me vio. No me habían olvidado por accidente. Nunca fui parte de la historia desde el inicio. El pensamiento no era amargo. Ya no. Tampoco era una revelación. Era una verdad tan vieja y gastada que apenas provocaba emoción. Simplemente era. Yo estaba parada justo afuera de la puerta de la Academia Naval. Pero en mi mente, el acero desapareció y el aire fresco de primavera se convirtió en el calor denso y perezoso de un verano 15 años atrás. El olor de carne asándose. El tintinear del hielo en vasos sudados. El murmullo de oficiales en caqui y retirados en polos con banderitas bordadas. Patriotismo de jardín en plena flor. Era 2009 y Brandon acababa de recibir su carta de aceptación de la academia. El sobre. Era grueso, oficial, y cargaba con toda la gravedad que mi padre siempre había soñado. En el momento en que lo abrió, el vecindario entero se transformó. En cuestión de horas, nuestro césped era un campo de batalla de sillas plegables y neveras, nuestra terraza rebosaba de risas, palmadas y demasiado sol. Brandon, nuestro futuro almirante, brindó alguien, levantando una lata de Beude Light en saludo. Mi padre sonrió como si la guerra ya estuviera ganada. Le dio una palmada en la espalda a Brandon con tanto orgullo que casi esperaba que plantara una bandera ahí mismo. Y yo me quedé al margen, con un vestido de verano que me apretaba los hombros. No por la talla, sino por la tensión clavada en ellos. Sostenía entre mis manos un pequeño estuche negro, mis dedos recorriendo una y otra vez sus bordes lisos. Dentro había una medalla, una de verdad, un premio nacional de criptografía. Primer lugar, patrocinado por el gobierno, evaluado por expertos de la NSA y el MIT. Mi nombre grabado en un disco dorado suspendido en una cinta de la Marina. Había trabajado por ella en silencio, durante noches de verano iluminadas solo por el resplandor de mi portátil y mi determinación. Pence, ingenuamente, que tal vez importaría. Pero la fiesta no se detuvo por logros sin uniforme. Esperé una pausa en la conversación. No hubo ninguna. Mi padre volteaba hamburguesas con una cerveza equilibrada en la otra mano como un malabarista experto. Su voz se alzaba sobre el jardín como si estuviera informando a una unidad, elogiando el instinto natural y el mando innato de Brandon. Acerqué a él. Papá. Él me miró brevemente, distraído. Claire. Yo, Abrí el estuche. El metal atrapo un rayo de sol y brilló entre los dos. Gané el primer lugar. El desafío de criptografía. Él se detuvo, parpadeó una vez, asintió. Buen trabajo, cariño. Y volvió a la parrilla. Tom, tráeme más panes de la nevera, ¿quieres? Me quedé allí. El estuche aún abierto. La medalla, de repente, demasiado pesada. El elogio no había aterrizado. Había rebotado. Más tarde, esa tarde, llegó el pastel. Era enorme, del tamaño de una sábana, con glaseado tan blanco que casi brillaba. Letras azules y brillantes atravesaban la parte superior, felicidades, futuro almirante Brandon Walsh.
No había espacio para mi nombre, ni una segunda línea, ni un rincón libre. Lo miré más tiempo del que debía, hasta que los bordes de las letras se difuminaron y mi madre me empujó suavemente para que ayudara a servir rebanadas. Esa noche, después de que los platos desechables habían sido tirados y las luces de la terraza apagadas, subí sigilosamente con la medalla aún en mi mano. La casa estaba en silencio, espesa con el regusto de la celebración. Mi habitación no había cambiado mucho desde la secundaria, pósters viejos en la pared, un escritorio abarrotado de libros de universidad. Abrí la caja de recuerdos de madera al fondo del closet. La que estaba forrada de baratijas de la infancia. Una mazorca seca, $1 de plata del abuelo, una cinta de una feria de ciencias de la secundaria. Coloqué la medalla dentro, la acomodé plana como si estuviera enterrando algo, y cerré la tapa despacio. No por vergüenza, sino por entendimiento. Mis victorias no eran de esas que merecían barbacoas o pancartas. No inspiraban discursos. Lágrimas. No eran ruidosas. No brillaban bajo reflectores. No hacían ruido cuando llegaban y menos aún cuando eran ignoradas. Así que las enterré. Cada vez que mi padre hablaba de legado, de servicio, de deber, era a través de los ojos de Brandon. No los míos. Cada vez que mi madre mencionaba éxito, quería decir un anillo de bodas, un bebé, un hombre de uniforme. No códigos descifrados. A las 3 de la mañana. No informes de inteligencia de los que no podía hablarle. No yo. Brandon era la historia principal. Yo era la nota al pie. Tal vez ni siquiera eso. Tal vez solo el formato. De vuelta al presente, el viento cambió otra vez. El sonido de una corneta resonó débilmente desde dentro de las puertas. No me moví. Desde donde estaba, el guardia seguía en su puesto, lanzándome miradas nerviosas de vez en cuando, como si temiera que armara un escándalo, que exigiera algo, que protestara. Pero yo no tenía nada que demostrar. No hoy. ¿Qué creen que soy? Solo hojas de cálculo. Los enterraré con silencio. Ellos ven papeles. Lo que no ven es cómo esos papeles sacaron a un equipo SEAL de una zona de muerte. El aire dentro del tanque era frío y metálico, vibrando con el sonido de filtros y respiración mecánica. Un silencio espeso cubría el espacio, roto solo por voces tranquilas hablando en códigos cortos y el suave tecleo de teclas. Cada sonido allí tenía un propósito. Nada de charla inútil, ni una sílaba desperdiciada. Yo estaba de pie frente al panel de mando, el muro curvo de pantallas proyectando una luz pálida sobre mi rostro. Satélites, imágenes térmicas, comunicaciones descifradas y superposiciones digitales parpadeaban en una tensión perfectamente sincronizada. Llevábamos 6 horas dentro de una operación clasificada en el Mar Rojo. 18 rehenes civiles estaban a bordo de un petrolero tomado por un grupo de piratas armados. Escaneo térmico actualizado, Gina, avisó mi analista principal desde su estación. 7 hostiles confirmados en cubierta. Rehenes retenidos en el centro del barco, bajo fuerte guardia. Asentí. Recibido. Reyes, ¿tienes visual? Su voz crepitó en mi auricular. Grave, calmada, curtida por el campo. Afirmativo, señora. A 2 minutos. Viento bajo. Agua tranquila. No esperan que lleguen rápidos. Ese era el plan, hasta que algo en la pantalla del radar sur llamó mi atención. Una pequeña embarcación sin registro. Ningún pingais. Demasiado lenta para carga. Demasiado deliberada para pescadores locales, y fría. Sin firma térmica en el casco, lo que solo podía significar una cosa: alguien sabía cómo ocultar su calor. Mi acerca la pantalla. Ampliar vector de popa, 10 millas náuticas. Los dedos de Gina bailaron sobre las teclas. La imagen se afinó, un bote de perfil plano, bajo en el agua, deslizándose hacia el punto ciego del petrolero. Dame térmico dentro del casco. La pantalla parpadeó, luego aparecieron 6 manchas de calor distintas. Armados, en movimiento. Bote fantasma, dije en voz alta. Fuerza secundaria. Emboscada. Mi corazón golpeó contra las costillas, pero mi voz permaneció firme. Reyes, aborta la entrada. Repito, aborta. Tienes compañía a tus 6. Bote frío aproximándose. 6 tangos. Emboscada lista. Silencio por 2 segundos. Copiado. Retirándonos. Moviéndonos a retroceso. Muy buena detección, almirante. Un alivio recorrió la sala, invisible, pero tangible. Exhalé, retrocediendo apenas, dejando que la adrenalina drenara sin mostrarlo. Una sola orden equivocada y habríamos visto un matadero en vivo.
En cambio, vidas habían sido salvadas. Mi equipo se recostó en sus sillas, la tensión aflojándose de sus hombros. Daniel Reyes volvería a casa esa noche. También 17 civiles y el resto de Viper 1. Y nadie fuera de esta sala jamás lo sabría. Excepto que, 5 segundos después, mi teléfono personal vibró. El zumbido se deslizó por mi columna como una bofetada. No necesitaba mirar al remitente. El momento siempre era exacto. Brandon. La pantalla brilló en la penumbra. El mensaje. Decía, disfrutando tu fin de semana en el museo en DC, hermanita. Espero que el papeleo sea emocionante. Lo miré. El insulto tan fácil como predecible. Su tono, esa burla tan familiar envuelta en ignorancia, no tenía ni idea de en qué sala estaba parada, ni qué orden acababa de dar. Seguidamente pensaba que pasaba mis noches organizando archivos con pestañas de colores, bebiendo lattes y ajustando fuentes en hojas de cálculo. Bloqueé el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la consola, dejando que el silencio reclamara el espacio. No sabéis que acabo de salvar la vida. Las palabras no eran para él. Eran para mí. Un recordatorio, una confesión, un hecho demasiado pesado para decirse en voz alta. Porque el bote fantasma en el Mar Rojo no solo tenía como objetivo a civiles. Habíamos interceptado rumores semanas antes, un ataque de demostración planeado. Personal estadounidense, un objetivo con nombre. Si la inteligencia era correcta, el teniente comandante Brandon Walsh. Su destructor había estado atracado a solo millas de la ruta del petrolero. Y el equipo SEAL había sido redirigido cuando el mapa de amenazas cambió. Brandon no lo sabría. No podría saberlo. Y si algún día lo descubría, dudaba que lo creyera. Ese era el peso de este trabajo. Tus mayores victorias vivían en silencio. Volví la mirada a las pantallas, dejando que mi concentración absorbiera los nuevos análisis que llegaban. Regions confirmados a salvo. Bote enemigo interceptado y neutralizado por un barrido secundario de drones. Operación completa. La sala empezó a transformarse, no con aplausos ni palmadas en la espalda, sino con ese ritmo sagrado de profesionales. Silenciosos sabiendo que habían hecho su trabajo bien. Al salir de la cámara principal del tanque, el pasillo austero me recibió como un túnel de acero hacia ninguna parte. Pero yo estaba acostumbrada a desvanecerme en la invisibilidad. Después de doblar el mundo apenas unos grados. Un joven teniente se acercó corriendo hacia mí, impecable en su uniforme y ligeramente sin aliento. Señora, dijo, saludando. El general Beckett solicita su presencia en el Pentágono. La pidió a usted, por nombre, en persona. Parpadeé. Una vez. Eso no había ocurrido en años. Asentí. Vehículos esperándola afuera, señora. No necesitaba preguntar de qué se trataba. Cuando los generales de 4 estrellas te citan la mañana después de detener un fantasma, nunca es solo para tomar café. Ellos me borraron de su lista de invitados. Beckett quiere añadirme a la historia. La oficina olía a cuero y libros. Viejos. Una especie de reverencia incrustada en cada puntada de la alfombra, en cada esquina pulida del escritorio de madera de cerezo. No había trofeos llenando los estantes. No hay fotos de nietos, no hay rondas de golf. Solo mapas, fotos operativas y una pared entera dedicada a la genealogía de la inteligencia naval, rostros enmarcados en sepia y plata. Me mantuve de pie con las manos detrás de la espalda, el mentón erguido, cada instinto de 2 décadas de servicio alerta dentro de mí. El general H. Beckett, 4 estrellas, curtido pero firme, no me señaló que me sentara de inmediato. En su lugar, me estudió desde detrás de su escritorio, ojos como acero tras unas gafas sin marco. Te borraron de la lista, dijo. Simplemente, con voz baja. Sin juicio, sin lástima, solo verdad. Sí, señor. No pestany. Él se reclinó en su silla, que crujió apenas bajo su corpulento cuerpo. Tu familia siempre ha tenido una visión estrecha del servicio. Eso es generoso. Una sonrisa leve cruzó su rostro. Han confundido visibilidad con valor. Él se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio central del Pentágono. Ese extraño y solemne jardín geométrico de burocracia y poder. Observé cómo la luz cambiaba sobre sus hombros mientras hablaba. La operación Blackwater. Está siendo parcialmente desclasificada, dijo, girándose hacia mí. Es oficial. Lo aprobamos anoche. Algo en mi pecho se estremeció. Blackwater había sido la cima, una guerra de inteligencia de 5 años librada sin disparar una sola bala.
Yo la había construido pieza por pieza, a partir de susurros y sombras, desmantelando una red secreta de financiación para células terroristas en 3 continentes. Casi me había roto. Y ahora, por primera vez, existiría fuera de la bóveda. Le otorgarán la medalla por servicio distinguido, continuó su voz. Incluso mi respiración se cortó. Lo oculté. Señor. ¿Me escuchó bien? Regresó al escritorio, tomó un archivo delgado, rojo oscuro, con letras doradas en relieve. Lo colocó suavemente frente a mí. El presidente lo firmó él mismo. No lo toqué. No podía. No todavía. No hago esto a la ligera, Clare, dijo. Has servido a este país en silencio durante casi 20 años. Sí, hay honor en el anonimato, pero a veces la visibilidad no es vanidad. Es corrección. ¿Y la ceremonia? Pregunté. Sus ojos brillaron. Queremos presentar la medalla. En Annapolis, en el evento de su hermano. Lo miré. No sé por cuánto tiempo. Él no se inmutó. ¿Está hablando en serio? Muy en serio. Mis manos seguían detrás de mi espalda, pero mis dedos se clavaban en mis palmas. Señor, eso parecerá represalia. Un espectáculo. Oh, dijo, parecerá justicia. El silencio entre nosotros se espesó. Mi mente recorrió cada rueda de prensa, cada informe que había escrito en la sombra, cada éxito anónimo escondido en cables de canales cerrados. Cada vez que había permitido que creyeran que yo no era más que una oficinista del Pentágono. No quiero que lo vean venir, dije. Beckett ladeó la cabeza. ¿Quiere decir sin aviso previo, sin notificación oficial a la familia? Quiero ver sus rostros reales. Una pausa. Luego, la comisura de su boca se alzó apenas. Bien, dijo, porque no planeaba advertirles. Nos quedamos en esa quietud, un acuerdo silencioso pasando entre nosotros, el tipo de acuerdo que solo los soldados de guerras largas pueden compartir. Luego abrió lentamente el archivo y deslizó una foto sobre el escritorio. Era granulada, claramente tomada en plena acción, un hombre siendo subido a un helicóptero, sangrando pero vivo. Suboficial Principal Daniel Reyes. Le debe la vida. Quiero que esté allí. Nos encargaremos de su viaje con discreción. Reyes. La voz en mi oído durante la operación en el Mar Rojo. Calma, firmeza, confiando en mí la vida de su equipo. Él nunca había visto mi rostro. Nunca supo quién era hasta ahora. Beckett dio un golpecito a la foto y luego la guardó de nuevo en el archivo. ¿Está lista? No asentí. No hablé. Simplemente lo miré a los ojos y por primera vez en semanas sentí que algo parecido al equilibrio regresaba a mi columna. Estaba lista. Y ellos también, lo supieran o no. Él contó una historia que merecía una medalla. Yo recuerdo una versión que casi cuesta vidas. Brandon estaba de pie en el escenario como si hubiera sido construido solo para él, no por diseño, sino por destino. El sol atrapaba el filo de su uniforme azul de gala, arrojando destellos sobre las cintas en su pecho. Algunas ganadas, otras infladas por la narrativa. El público se inclinaba hacia adelante, cautivado. Las cámaras disparaban en ráfagas respetuosas. Incluso la brisa parecía esperar sus palabras. Yo estaba sentada en la primera fila VIP, con el rostro inexpresivo, 2 estrellas plateadas brillando en mis hombros. Nadie lo notó. Nadie se atrevió a mirar demasiado de cerca. Estaban demasiado hipnotizados por el chico dorado. Mi despliegue. En el Golfo, comenzó Brandon, su voz cálida, ensayada, totalmente sincera, no se trató solo de tácticas o de equipos. Se trató del instinto humano, de saber cuándo actuar incluso cuando los datos decían lo contrario. Mi respiración permaneció quieta, como una piedra en el pecho. Estaba hablando del incidente del petrolero, el mismo que yo había coordinado 2 pisos debajo del Pentágono, rodeada de analistas y con un auricular lleno de caos. Se refería a una noche en la que leer mal los datos térmicos pudo haber enviado a los SEAL directos a una emboscada. Y él los había leído mal. Yo tenía el informe. Yo lo había vivido. En la versión que contaba ahora, Brandon había detectado una irregularidad por iniciativa propia, había redirigido el vector de ataque y asegurado la extracción de todos los rehenes. En realidad, la irregularidad era un buque fantasma. Se había aproximado en silencio, sin registro, oculto tras el ruido marítimo. Y la única razón por la que alguien lo notó fue porque mi equipo anuló un filtro de IA naval segundos antes del asalto. Mi voz había irrumpido en las comunicaciones de su unidad justo a tiempo. Abortar. Retírense. Están entrando en una trampa mortal.
Pero en su relato, no había analistas, no había sala fría, no había mando desde las sombras. Solo Brandon. Sereno bajo presión, tan agudo como siempre. Los aplausos crecieron mientras él sonreía con modestia e inclinaba la cabeza. Mis padres parecían al borde del llanto. Mi madre incluso se enjugó los ojos con un pañuelo de encaje que probablemente había traído para este mismo momento. Detrás de ellos, sentado solo en la última fila, un hombre de civil se inclinó hacia adelante. Daniel Reyes. No aplaudió. No se movió. Pero su mirada estaba fija en mí. No en Brandon. Sus ojos oscuros se estrecharon con entendimiento, con reconocimiento. Nunca había visto mi rostro durante la misión. Ahora, como el hombre que me debía la vida, me observaba en silencio mientras aquel que casi se la arrebataba brillaba bajo un reflector robado. Claire Walsh. La almirante Claire Walsh aún no existía para ninguno de ellos. Todavía no. Beckett estaba sentado 2 asientos a mi izquierda. No se había movido en todo el discurso de Brandon, pero vi cómo sus dedos acariciaban algo bajo su abrigo, un pequeño reloj de bolsillo, probablemente de su padre. Cuando él revisó el reloj, supe lo que significaba. Era la hora. Brandon terminó con un gesto grandilocuente, y a cada miembro de servicio que conoce el peso del mando, comparto esta medalla con ustedes. Gracias, un aplauso atronador. Brandon inclinó ligeramente la cabeza, dio un paso atrás del podio. Los flashes estallaron. Beckett se levantó. Nadie lo esperaba. Ningún guión lo mencionaba. El movimiento repentino de un general de 4 estrellas poniéndose de pie, con todo su uniforme de gala, atrajo la atención como la gravedad. Incluso Brandon parpadeó confundido, buscando en el público respuestas que no encontraría. La expresión de Beckett era indescifrable, pero había algo volcánico detrás de su quietud, una fuerza contenida por años. Dio un solo paso hacia adelante y yo exhalé, lenta, medida, final. Era el momento. Cada palabra que él decía era una historia. Ahora venía el capítulo que nunca vieron venir. Beckett se acercó al podio con la gravedad natural de un hombre que no necesita alzar la voz para dominar la sala. Las conversaciones murieron al instante. Los oficiales se enderezaron. Los civiles parpadearon, curiosos. Brandon dio un paso atrás, confundido, sin saber si quedarse de pie o sentarse. El maestro de ceremonias, tomado por sorpresa, barajó sus tarjetas, los ojos buscando confirmar que eso no estaba en la agenda publicada. Beckett no Sparrow. Nunca lo hacía. Hay héroes cuyos nombres conocemos, empezó, la voz baja pero amplificada por el silencio inquietante que ahora cubría el anfiteatro al aire libre. Y luego están aquellos que nunca vemos. Sin desfiles, sin documentales, sin medallas, al menos no en público, no parpadeé. No me moví. Mis manos seguían firmes sobre mi regazo. Desde la segunda fila de los asientos VIP, observaba cómo todo un mar de cabezas se giraba lentamente hacia él, la curiosidad creciendo como una ola. Beckett continuó, sus ojos recorriendo la audiencia como radar. Algunas victorias no vienen con fuegos artificiales ni fanfarrias. Llegan en silencio, en decisiones tomadas en segundos que repercuten en continentes, en inteligencia destilada del ruido, en advertencias lanzadas instantes antes de una catástrofe. Un murmullo comenzó, débil pero en aumento. En algún punto de las filas centrales, un vicealmirante se inclinó hacia su asistente. Un equipo de cámaras ajustó el enfoque. El tono del evento había cambiado. Había desaparecido el aire ligero de circuito de medallas. Esto era otra cosa. Operación Blackwater, dijo Beckett. El aire se endureció. Incluso aquellos que nunca habían escuchado el nombre en clave reconocieron su peso, la cadencia de algo clasificado, algo grave. Brandon se movió inquieto. Thomas se inclinó hacia adelante. Mi madre, Elaine, ladeó la cabeza como quien intenta atrapar un susurro en un idioma desconocido. Blackwater, repitió Beckett, fue una operación de inteligencia que abarcó 5 años, 22 países, y más vidas salvadas de las que puedo contar. Desmanteló redes de financiación terrorista que ni siquiera nuestros aliados podían ver. Evitó ataques antes de que los explosivos fueran empaquetados. Y en un caso, una sola decisión tomada dentro de una sala sin ventanas salvó a un equipo SEAL de caminar directo a una emboscada. Daniel Reyes, en la última fila, se levantó lentamente, en silencio. Sus manos permanecieron a los costados, pero sus ojos nunca me dejaron. La voz de Beckett bajó, más suave ahora, más íntima. Hay una razón por la que la mayoría de ustedes nunca ha oído de esta operación. Su arquitecta no sirvió por
elogios, sino porque la misión lo exigía. Porque esta nación todavía se sostiene gracias a una rara estirpe, los que hacen el trabajo sin necesitar el crédito. Cada oficial uniformado en las primeras filas estaba inmóvil como granito. Sabían lo que venía, no los detalles, pero sí el peso. Sentían el cambio. Beckett bajó la mirada al podio por un segundo fugaz, luego alzó la vista y clavó sus ojos en mí. Me puse de pie. El sonido fue casi nada, solo el leve roce de la tela al levantarme a toda mi altura. Mi uniforme blanco atrapando el sol en ángulos afilados, las 2 estrellas plateadas en mis charreteras inconfundibles. Damas y caballeros, dijo Beckett, su voz retumbando como un veredicto. Les presento a la contraalmirante Clare Walsh. Por un segundo suspendido, hubo silencio. Luego, todo el bloque frontal de oficiales uniformados se levantó al unísono. Un muro de blanco, azul marino y oro. Un saludo sincronizado que recorrió como una onda de choque las filas. Era un aplauso. Era reconocimiento. Protocolo, tributo, no a un nombre, sino a una verdad finalmente vista. Avancé, lenta, firme, cada paso golpeando el concreto con claridad. No my Allah izquierda en Allah. Derecha. No busqué rostros en la multitud, pero lo sentí. La helada quietud detrás de mí. El modo en que los pulmones de mi padre olvidaron cómo respirar. La rigidez incrédula en la espalda de Brandon. La parálisis atónita apretando las manos de mi madre en su regazo. Ellos no se levantaron. No pudieron. Solo 3 permanecieron. Sentados, como si levantarse significara reconocer todo lo que habían pasado años negando. Daniel Reyes dio un paso adelante antes de que los civiles supieran qué hacer. Fue el primero en ponerse de pie, y aunque no llevaba uniforme, su saludo fue lento, deliberado, inquebrantable. Encontré sus ojos, le di una inclinación de cabeza, y luego giré hacia el podio. No era aplauso lo que necesitaba. Era el sonido del silencio después de que aterriza la verdad. El peso de mis botas contra el piso del escenario se sentía más firme que la propia gravedad. Me quedé en el centro, el sol directamente sobre mí, sin proyectar sombra alguna. No detrás de mí, no delante. El silencio era como de catedral. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. En algún lugar, una gaviota lanzó un grito en la distancia, absurdamente ordinario contra el terremoto que se desplegaba frente a cientos de dignatarios militares, cámaras de prensa, y lo más satisfactorio de todo, la familia que siempre había asegurado que yo no era nada. El general Beckett se situó a mi lado, una caja de terciopelo negro en la mano. Su expresión era inescrutable para un ojo inexperto, pero yo capté el destello en ella, la satisfacción de entregar una justicia largamente debida. Con cuidado deliberado, abrió la caja y extrajo la medalla, oro y carmesí, resplandeciente. Bajo el sol del mediodía, la medalla por servicio distinguido. Pocos la llevaban, menos aún la habían ganado. Beckett dio un paso al frente. Contraalmirante Clare Walsh, dijo, su voz resonando clara en los terrenos. Por un servicio excepcionalmente meritorio a la seguridad de los Estados Unidos. Y por operaciones cuya complejidad, sensibilidad y riesgos exigieron no solo brillantez estratégica, sino una determinación inquebrantable. Es mi privilegio otorgarle la medalla por servicio distinguido de la Marina. Sus manos fueron firmes mientras prendía la condecoración sobre mi pecho izquierdo, justo debajo de las estrellas en mis hombros. La tela la recibió como si hubiera estado esperando ese momento todo el tiempo. Un murmullo recorrió la multitud, llano de incredulidad. Algo más pesado. Realización. Beckett no se detuvo ahí. Ella salvó más de 5.000 vidas en 3 años, continuó, encarando ahora al público. Desmanteló 5 grandes amenazas globales antes de que pudieran escalar. Coordinó una red de agentes en 38 países. Lideró una guerra que ustedes nunca vieron, no porque no fuera real, sino porque se aseguró de que nunca tuvieran que verla. No me moví. No sonreí. Dejé que las palabras aterrizaran como detonaciones silenciosas, una tras otra. Beckett hizo una pausa apenas lo suficiente para que la gente soltara el aire. Y entonces, con calma, soltó el siguiente golpe. Y el año pasado, fue la inteligencia en tiempo real de su equipo la que desvió una emboscada de misiles coordinada en el estrecho de Hormuz, salvando a la tripulación del USS Rockford. Un suspiro colectivo. El USS Rockford. El barco de Brandon. Lo vi incluso antes de girar la cabeza, un movimiento en el rabillo del ojo. Su postura se había vuelto rígida. Su piel estaba pálida como un fantasma, los labios apenas entreabiertos. No parpadeaba.
Beckett, imperturbable, lo dejó reposar. Y luego vino el golpe final. Una de las vidas que ella salvó, dijo, dejando que el silencio se estirara como acero tensado, estuvo sentada en este mismo escenario hace apenas una hora. Fue una ejecución en cámara lenta. Sin sangre, sin gritos, solo el colapso total. De una mentira construida durante décadas. No hacía falta nombrar a Brandon. Todos lo entendieron. Los oficiales sentados detrás de nosotros se inclinaron apenas hacia adelante. Algunos giraron a mirar. Otros no necesitaban hacerlo. Mis ojos lo encontraron. Él intentó no mirar. Falló. Durante 2 segundos completos nos cruzamos la mirada. Él parpadeó primero. No por respeto, sino por pánico. Apartó la vista como si el verme lo quemara, como si la verdad, ahora hecha carne, fuera algo que no podía soportar. El aplauso llegó después, y no el vacío, performativo, que había escuchado toda mi vida. Este era distinto. Comenzó lento, unas cuantas manos al frente. Luego rodó hacia atrás, arrasando la multitud como una ola de reverencia. Oficiales, civiles, incluso periodistas escépticos se pusieron de pie. Todos se levantaron excepto 3. Thomas, Elaine, Brandon. Ellos permanecieron sentados, estatuas en medio de un diluvio. La marea los rodeó, ignorándolos, sin moverse. Beckett señaló el micrófono. Avancé, ignorando la presión en mi pecho, el escozor en mis ojos que no se convertiría, que nunca se convertiría, en lágrimas. Mi más profundo agradecimiento, comencé, la voz firme, cortada, ensayada. A los oficiales de inteligencia que trabajan en las sombras. A los agentes que confían en nosotros sin saber nuestros nombres. A los equipos que nunca salen en los titulares pero que marcan toda la diferencia. Hice una pausa, solo un latido. Y luego lancé el corte. Y a mi familia, pasada o presente, un largo aliento, solo tengo una cosa que decir. Mi equipo es mi hogar. Después retrocedí. Un paso. Sin reverencia, sin sonrisa, solo silencio extendiéndose como la distancia entre quien solía ser y quien ellos nunca vieron venir. Ellos pensaron que los había traicionado por quedarme en silencio, pero fue su ruido lo que me mantuvo callada. El estrépito de la celebración todavía resonaba en los pasillos de la academia. Risas, copas chocando, la banda de metales amortiguada por mármol y puertas gruesas. Pero en la sala de conferencias sin ventanas, el silencio se cerraba como un sello, hermético e implacable. El asistente que nos escoltó cerró la puerta suavemente, dejándome a solas con ellos. Brandon ya estaba caminando de un lado a otro. La mandíbula apretada, el uniforme azul impecable, los ojos desorbitados. Thomas permanecía rígido en una de las sillas de cuero, los brazos cruzados con tanta fuerza sobre el pecho que parecía que le hubieran cosido los codos allí. Elaine estaba detrás de él, los labios entreabiertos pero mudos, sus manos retorciendo la esquina de un pañuelo bordado que no había usado desde el momento en que Beckett pronunció mi nombre. Brandon fue el primero en hablar, la voz elevándose. Antes incluso de que yo respirara, nos hiciste quedar como tontos, las palabras cayeron planas. No porque carecieran de fuerza, sino porque había escuchado versiones de ellas desde que tenía 10 años. Esto solo era más fuerte, más sudoroso, más desesperado. No me estremecí, no necesitaban mi ayuda para eso, dije con calma. Solo dejé de seguirles el juego, su rostro se torció, tú planeaste esto. Todo, la medalla, el discurso, el escenario. ¿Crees que yo pedí a Beckett que desclasificara Blackwater? Alzó una ceja. Que convocara a congresistas, medios, a medio Estado Mayor conjunto. La voz de Thomas se abrió paso, grave, áspera. Nos mentiste, mis ojos se clavaron en los suyos. Seguía siendo el mismo hombre que una vez me dijo que la criptografía era un pasatiempo, no una vocación. El mismo hombre que jamás me preguntó nada real sobre mi carrera, pero había memorizado cada detalle de los despliegues de Brandon antes de que la tinta se secara. No, dije. Dejé de explicarme ante quienes decidieron no escuchar. Elaine dio un paso al frente, la voz temblorosa. Clare, por favor. Nosotros solo intentábamos protegerte. No queríamos que cargaras con... No, dije, lo bastante filosa como para hacerla parpadear. No te atrevas a llorar ahora. Su rostro se derrumbó de todas formas, los ojos llenándose de lágrimas. Yo solo. Nunca quise que te sintieras sola, no hacía falta que lo quisieras, dije en voz baja. Solo tenías que ignorarme mientras sucedía. Brandon había dejado de caminar. Me miraba atónito, no por mis palabras, sino quizás por escucharlas. En voz alta.
como un cristal que él pensaba irrompible finalmente hecho añicos frente a él. Thomas se movió en su asiento, luego dijo con un tono de sal y acero: avergonzaste a esta familia. Eso me hizo reír, suave y amarga. ¿Quieres decir por existir sin tu permiso? Se levantó de golpe, el puño cerrado. Podrías habérnoslo dicho. Nos lo debías. Di un paso más cerca, mi voz como hielo quebrándose bajo botas. Salvé la vida de tu hijo, y ninguno de ustedes preguntó qué hago. Me preguntaron cuándo me iba a casar. Silencio. Un silencio pesado, podrido. Los labios de Elaine se abrieron, pero no salió ningún sonido. Brandon me miraba como si lo hubiera abofeteado, como si estuviera viendo a alguien que no conocía. Y no quería conocer, y entonces, la salvación. Mi teléfono seguro vibró contra mi costado, el zumbido inconfundible. Lo saqué del estuche bajo mi abrigo, la pantalla iluminándose con un único mensaje: Almirante Walsh, lectura prioritaria. Comunicaciones seguras en espera. Respuesta inmediata requerida. Levanté la vista. La boca de Brandon se había abierto, quizá para otra protesta. No esperé, tengo que atender esto, dije, la voz una vez más firme, compuesta, cristalina. Es crítico. Me dirigí hacia la puerta, deteniéndome solo lo suficiente para dejar que una última verdad se asentara entre nosotros. No me voy porque esté enojada, dije con la mano en el pomo. Me voy porque este momento importa menos que el mundo afuera de él. Abrí la puerta y justo antes de cruzarla, miré por encima del hombro y solté el disparo silencioso. Cuando estén listos para hablarme como si importo, no como si rompí una ilusión, sabrán cómo encontrarme, y me fui, el sonido de mis tacones cortando el silencio detrás de mí. Una vez cerraron una reja frente a mí. Hoy caminé a través de ella bajo escolta. La luz había cambiado, ya no era dura y ceremonial, sino dorada, indulgente, de esa que alarga las sombras y pinta los bordes del ladrillo rojo de la Academia Naval con ámbar. Mis tacones golpeaban el suelo de granito de la rotonda con un ritmo calmo, deliberado, mientras salía del edificio. Ya no había aplausos, ni fanfarria, solo el murmullo constante de una tarde que se asentaba en su capítulo final. Las puertas principales se abrieron delante de mí. Afuera, la carpa blanca de la recepción ya estaba medio desmontada, las sillas plegables apiladas, bandejas de plata con entremeses intactos rodadas en silencio por el personal alistado. Y al borde de la plaza, junto al mástil de la bandera, estaba la familia alrededor de la cual una vez giré como una estrella moribunda. Thomas Walsh, Ella Walsh, Brandon Walsh. Nadie dijo una palabra. Permanecían juntos como un retrato, inmóviles. Como estatuas esculpidas en incredulidad y culpa sin procesar. Ella apretaba su bolso como si fuera un ancla. Mi padre miraba fijo hacia adelante, sin moverse. Brandon parecía como si lo hubieran golpeado una hora antes y aún intentara encontrar el suelo bajo sus pies. Seguí caminando. El sedán negro me esperaba con la puerta abierta. Un asistente militar, impecable y preciso, la sostenía para mí. Más allá del vehículo, la puerta principal, la misma que alguna vez fue un muro, ahora estaba de par en par. Sin dudas. Sin listas, sin desafíos, mis zapatos se detuvieron sobre la última losa entre ellos y yo. Me giré. Ellos se estremecieron como si esperaran más. No estoy enojada, dije, mi voz suave pero clara. No estoy aquí para avergonzarlos. No necesito eso. Él parpadeó demasiado lento, los ojos aún hinchados por las lágrimas de antes. Brandon se movió como si se preparara para un golpe, pero si volvemos a hablar, continué, será sobre una base de verdad. Sin ilusiones, sin títulos, sin roles. La mandíbula de mi padre se tensó. En el rostro de Brandon cruzó un destello. De algo. No resentimiento, no orgullo, algo intermedio. Y si eso no puede suceder, dije, tomando una última bocanada del aire salobre familiar, que el silencio sea suficiente. Volví hacia el coche. Beckett estaba junto a la puerta abierta, con los brazos detrás de la espalda. No habló. No lo necesitaba. Sus ojos se encontraron con los míos, y en esa mirada estaba todo por lo que había luchado: reconocimiento, respeto, y esa clase de silencio que solo existe entre personas que han enfrentado guerras en lugares que nadie más vio. Él me dio un saludo nítido. Lo devolví fluido y firme, y luego me deslicé en el asiento trasero. El asistente cerró la puerta tras de mí con un clic suave, deliberado. El coche avanzó despacio. Mi reflejo flotaba tenue en la ventanilla polarizada, flanqueado por la luz del sol y los ángulos afilados de mi uniforme. Al pasar junto al mástil, me permití una sola mirada, solo una, hacia el retrovisor.
Brandon había dado un paso al frente, su postura incierta, como dividido entre el impulso y la inercia. Pero no llamó. No se movió de nuevo. Solo se quedó ahí, atrapado en el instante entre la revelación y el ajuste de cuentas. Mi teléfono vibró. Lo saqué de la funda con la facilidad de la costumbre y lo acerqué al oído. Almirante Walsh, dije con tono parejo. Estoy en camino. Los aplausos se desvanecieron, pero el eco permaneció. No era orgullo. Era un silencio denso e indescriptible. El suave golpeteo del bourbon contra el cristal fue el único sonido en mi apartamento. Afuera, Washington DC palpitaba con su caos silencioso habitual, sirenas lejanas, bocinazos apagados, el murmullo rítmico del tráfico sobre el pavimento mojado. Adentro, también estaba quieto. Llevé el vaso a mis labios, pero no bebí. El ardor podía esperar. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando el perfil tenue de la ciudad. El reflejo de mi propio uniforme flotaba débil en el cristal. No. Me había cambiado. No todavía. De algún modo, se sentía demasiado abrupto quitarme la tela que por fin había revelado el peso que había cargado todos estos años. Una notificación vibró en la línea segura. Llamada entrante. Jan. Beckett toqué el auricular. Almirante Walsh. Clare, la voz de Beckett era más baja que de costumbre. No cortante ni oficial, solo presente. Está bien, tomé un sorbo lento antes de responder. El bourbon era fuerte y amargo, pero limpio. Me ancló. No sé qué es esta sensación, dije. No es orgullo. No es enojo. Ni siquiera es alivio. Eso es lo que pasa, respondió con suavidad. Cuando por fin dejas de encogerte, cerré los ojos. Las palabras se asentaron más hondo. De lo que quería admitir, estuvo brillante hoy, añadió tras una pausa. No titubeó, ni una vez. No me quedaba nada con lo que titubear, dije. Solo silencio y estrellas. Ese silencio, replicó él, la voz cargada de sentido. Ese es el espacio que ganó. Llénelo con lo que quiera, no con lo que le dieron. La línea quedó en silencio un segundo más y luego se desconectó sin otra palabra. Sostuve el vaso vacío por mucho tiempo. Luego otra vibración. No de la línea segura, solo un mensaje de texto, remitente desconocido. Estoy vivo gracias a ti. Ese es todo el aplauso que necesito darte. D. Reyes. Breve, sobrio, justo como antes, solté un suspiro que no sabía que llevaba dentro. Al otro lado de la habitación estaba la vieja caja de madera. No la había abierto en más de una década, pero tampoco la había tirado. Era donde había enterrado la parte de mí que quería ser vista. Cintas de la infancia, mi medalla nacional de criptografía, un dibujo desteñido que alguna vez hice de mi familia con mi figura sin colorear. Me arrodillé junto a la caja. El pestillo se abrió con un clic cuyo sonido recordaba demasiado bien. El contenido seguía intacto, preservado con el cuidado de alguien desesperado por proteger lo que el mundo se negó a valorar. Ya no más, me levanté y llevé la caja a la pequeña chimenea, la que rara vez usaba, excepto en festivos o en días malos. Hoy no era un mal día. Era solo el final de algo. Uno por uno, alimenté las llamas con el pasado, la medalla, el dibujo. La nota de mi madre que una vez decía, siempre serás nuestra estrella silenciosa. Que arda, observé hasta que no quedó nada más que cenizas y latón retorcido, el pasado disolviéndose en humo. No se sintió como un funeral. Se sintió como cerrar una puerta, una a la que nunca volvería a llamar. Permanecí de pie en ese resplandor largo rato. Sin lágrimas, sin ira, solo ese mismo silencio resonante que me había seguido desde la ceremonia. Pero ahora no me asfixiaba. Me daba espacio, ya no esperaba ser elegida. Ya no esperaba ser nombrada. De camino al escritorio, mi tableta emitió un pitido, un nuevo correo encriptado. Asunto: reestructuración interna del Pentágono. Solicitando la opinión de la almirante Walsh. Me quedé mirando esa línea un largo segundo. No era Victoria. Era liberación. Brandon pidió reunirse. Sin pretensiones, sin escenario, solo una mesa y 2 sillas. Por primera vez, terreno igual, era un café estrecho, escondido detrás de una galería de arte en Dupont Circle. Tranquilo. Discreto, de esos lugares donde la gente poderosa se reúne a hablar sin hacer ruido en los periódicos. Una campanilla sonó suavemente cuando entré. El aroma de espresso y limpiador cítrico flotaba en el aire. Afuera, DC zumbaba en su rutina habitual, pero ahí dentro el tiempo se detuvo. Brandon ya estaba sentado. Llevaba un saco civil, sin medallas, sin insignias, sin galones. Se veía más pequeño sin el uniforme. O quizá era la ausencia de aplausos.
Una taza de café a medio beber estaba frente a él, tibia, ignorada. Cuando me vio, se puso de pie demasiado rápido, luego dudó, sin saber qué hacer con las manos. Me senté. No hubo apretón de manos. Gracias por venir, dijo, asentí. Tú pediste. Se quedó mirando la mesa un largo segundo. Los dedos trazando la veta de la madera. Ya no sé cómo hablar contigo, dijo al fin, con voz baja. Entonces inténtalo, respondí. Como si fuera alguien a quien respetas, parpadeó. No herido. No a la defensiva. Solo absorbiendo. El silencio entre nosotros se estiró, pero no de forma dolorosa. Daba espacio, estaba enojado, confesó. Después de la ceremonia, furioso. Me hiciste sentir pequeño, no, dije. Solo dejé de jugar a ser pequeña, tragó, la mandíbula apretada. Luego un aliento se le escapó. No un suspiro, más bien una rendición. Nunca fue sobre ti, dijo. Todos estos años fui yo, necesitando ganar. Ser el que papá señalaba. El que mamá rezaba por él. Pensé que si brillaba lo suficiente, nadie vería las grietas. Su voz tembló apenas. No lo interrumpí. Por primera vez, realmente estaba hablando. No actuando, no desviando. Te usé, admitió, para sentirme grande. Siempre fuiste más inteligente, más fría, mejor, y yo no podía con eso. Así que hacía chistes, me burlaba. De tu escritorio. Sabía que no solo movías papeles. Solo que no quería verlo, me recosté, dejando que sus palabras aterrizaran. No tienes que perder, dije, para que yo importe, me miró. De verdad me miró, como si por fin viera a una hermana a la que nunca se había permitido conocer. Siempre fuiste firme, dijo. Cargaste más peso del que yo jamás cargué. Yo recibí cintas para el espectáculo. Tú llevaste la guerra, yo cargué las consecuencias, respondí. Eso es distinto. Una mesera se acercó, dejó una taza de café recién hecho junto a mí y desapareció tan rápido como llegó. No la toqué todavía, he estado pensando, dijo Brandon al cabo de un momento, en el mando, en lo que papá nos enseñó. Que se trataba de gritar órdenes y mantenerse erguido. Bajó la mirada, las manos apretadas con suavidad. ¿Podrías enseñarme?, preguntó. ¿Qué es el liderazgo cuando nadie está mirando? Eso golpeó más fuerte que cualquier acusación. No por culpa, sino porque era honesto. La primera pregunta real que me hacía en nuestra vida adulta. No respondí. Solo deslicé la taza de café intacta hacia él. Un gesto pequeño. Sin discursos, sin medallas, sin uniforme, empieza escuchando, dije, las disculpas son como las medallas, pesadas, brillantes y a veces demasiado tarde. El comedor se veía igual que siempre, luces ámbar suaves, olor a roble viejo y romero, la manera en que las paredes guardaban cada discusión alguna vez callada. Pero esa noche, algo era distinto. Sin voces, sin declaraciones, solo tenedores chocando contra porcelana. Elaine se movía en silencio alrededor de la mesa, sus movimientos metódicos. Cuando colocó la fuente cerca de mí, noté lo que traía. Papas al romero con ralladura de limón. Mi favorito. No dijo una palabra. No lo hizo un gesto. Ella simplemente lo dejó en la mesa como si siempre hubiera sido mío. Brandon estaba sentado frente a mí, inusualmente callado. Sus ojos se cruzaron con los míos apenas un instante antes de bajar de nuevo al plato. Fuera lo que había comenzado entre nosotros en aquel café semanas atrás, lo estaba dejando hablar por sí mismo. Entonces mi padre carraspeó. Ese viejo cascajo de autoridad. Vi los destellos en esa medalla, dijo, sin mirarme directamente. La de servicio distinguido. Eso es raro. Bebí un sorbo de agua. No se trata de la medalla, papá. Una larga pausa. Se trata de los años antes de ella. Él asintió lentamente una vez. No fue acuerdo, más bien una admisión. Elaine colocó su servilleta con cuidado sobre el regazo y dijo en voz baja, volvimos a ver la ceremonia en la transmisión oficial. Sin distracciones, sin público. Me miró. De verdad me miró, no más allá ni alrededor de mí. Esta vez susurró. En realidad te vimos. Las palabras cayeron en la sala como un guijarro en agua quieta. Sin chapoteo, solo ondas. Dejé el tenedor sobre la mesa. No les pido que entiendan todo, dije firme. No necesitan saber qué fue Blackwater ni cuántas noches no dormí. Porque estaba rastreando objetivos humanos en 6 pantallas. Elaine entreabrió los labios, pero levanté la mano con suavidad. No para callarla, solo para interrumpir el viejo patrón. Solo necesito que pare el borrado, dije. Que no finjan más que nunca estuve.
Que no me atraviesen con la mirada en los asados familiares. Que no se queden en silencio cuando mi nombre no aparece. La sala estaba tan quieta que pude escuchar la caldera encenderse en el sótano. Thomas se levantó de golpe. Por un momento pensé que se acababa ahí, que no podía oírlo, que no podía soportarlo, pero salió del comedor sin decir nada. Las manos de Elaine temblaban ligeramente sobre la servilleta. Pasaron unos momentos. Luego él volvió. En sus manos traía una foto, una impresión de 8x10, mate, sin marco. Rodeó la mesa y la colocó frente a mí. Era el momento en el escenario. Beckett fijando la medalla en mi pecho. La bandera detrás de nosotros, mis hombros firmes, la luz atrapando las estrellas plateadas. Mandamos a imprimir esta, dijo, la voz baja, los ojos indescifrables. No queríamos que estuviera en línea. No queríamos ruido alrededor. Pasé los dedos suavemente sobre la imagen. Era nítida, intentional, preservada. ¿Por qué esta? Pregunté. Su respuesta llegó más despacio de lo que esperaba. ¿Por qué? Es la primera vez que vi a alguien que no necesitaba que aplaudiéramos para mantenerse en pie. La caldera se apagó. Siguió un silencio, no frío esta vez, sino abierto. No se ofreció perdón, pero algo distinto se instaló entre nosotros. Reconocimiento, y tal vez, por primera vez, los inicios de una nueva verdad. Las cenas solían ser una representación. Esta vez, nadie estaba audicionando. La mesa seguía siendo la misma larga extensión de nogal oscuro, aún pulida hasta brillar como un espejo. Las sillas no habían cambiado. La lámpara colgante zumbaba débilmente, y el aroma del pollo asado flotaba como un estribillo familiar. Pero, por una vez, no había guiones invisibles en el aire. No había señales tácitas sobre quién podía hablar y quién debía callar. Se sentía extrañamente como una cena. Elaine levantó su copa de vino, no como una matriarca presidiendo una ceremonia, sino como una mujer que había soltado algo y estaba más ligera por ello. A la fortaleza de todos los hijos Walsh, dijo, la voz clara, los ojos firmes. Cada uno de ustedes, a su manera, logró más de lo que alguna vez entendimos. Brandon chocó su copa con la mía primero, un gesto que antes habría parecido performativo, pero que esa noche se sintió intencional, sincero. Y entonces Daniel Reyes, que había llegado con un discreto saco azul marino y una sonrisa suave, levantó también la suya. Le debo la vida a uno de ellos, dijo. Clare, lo he dicho antes. Lo diré otra vez. Aquella llamada, aquella orden de abortar, me dio una segunda oportunidad. Nos la dio a todos. Asentí, ya sin encogerme ante esas palabras. Las había cargado sola demasiado tiempo como para rechazarlas ahora. La cena siguió en un ritmo tranquilo. Brandon habló después, describiendo un nuevo protocolo a bordo para las decisiones en la cadena de mando. No dominó la mesa, solo compartió. Incorporé algunos de tus principios, dijo, mirándome de reojo. Enrutamiento descentralizado de inteligencia, autonomía a nivel de equipo. Está funcionando. Sonreí. Siempre supiste ejecutar rápido. Ahora estás dejando espacio para pensar. Soltó una risa breve, casi tímida, intentando. Thomas, que había pasado la mayor parte de la comida en silencio, finalmente se inclinó hacia adelante. Los codos sobre la mesa, los dedos entrelazados como solía hacerlo al comenzar una sesión de estrategia. El ejército está cambiando, dijo. Durante años pensé que si no manteníamos la línea, la tradición desaparecería. Pero tal vez confundí la inercia con fortaleza. No dije nada por un instante. Solo lo miré a los ojos y sostuve la mirada. El cambio no borra el pasado, dije, pero reescribe lo que viene después. Elaine extendió la mano hacia la mía. Fue un toque ligero, pero firme. Queremos ser parte de lo que viene después, Clare. Tras el postre, un peach cobbler. Que reconocí de la infancia pero que no probaba en años, Elaine hizo un gesto hacia el pasillo. Hay algo que hemos cambiado, dijo. La seguí hacia el pasillo, donde estaba la vitrina familiar, antes un santuario a las medallas ganadas por los hombres del linaje Walsh. La había pasado cientos de veces a lo largo de los años, cada vez un recordatorio silencioso de que mi historia no pertenecía allí. Ahora el vidrio brillaba con una nueva simetría. Mi medalla por servicio distinguido estaba a la altura de los ojos, junto a las viejas citaciones y cintas de campaña de Thomas. Enmarcada al lado, la fotografía de Annapolis. Beckett fijándome la medalla en el pecho. La bandera detrás de nosotros. No estaba escondida en una esquina. No era discreta. Era central. Elaine se situó a mi lado.
Ni arriba. Ni abajo, dijo en voz baja. Solo, por fin, al lado. La vitrina no había borrado el pasado, pero sí había cambiado su postura. Igual que nosotros. Solía preguntarme cómo se sentía el cierre. Resulta que es simplemente paz y un respiro completo. La sala olía tenuemente a pintura fresca y café quemado, lo típico de un ala de informes. En transición, el Pentágono nunca dejaba de moverse, ni siquiera en primavera. La luz entraba a través de las ventanas angostas en haces pálidos, enfocándose sobre el bronce pulido y las insignias cosidas en cuellos impecables. Clare estaba al frente de la sala, su postura relajada pero firme, las manos descansando con naturalidad detrás de la espalda. La pantalla a su espalda mostraba un encabezado sencillo, comando estratégico en entornos invisibles, un tema que una vez dominó en las sombras, ahora enseñado a plena luz. 12 oficiales estaban sentados en semicírculo frente a ella. Algunos veteranos, otros con aspecto de haber salido apenas de la academia. Entre ellos, una joven con uniforme recién estrenado permanecía rígida, como temiendo exhalar. Clare recorrió sus rostros con la mirada, dejando que el silencio se estirara unos segundos más de lo esperado. No era para intimidar, sino para recordarles que el mundo no siempre se anunciaba con urgencia. Algunos de los momentos más importantes empezaban en la quietud. Cuando me incorporé, dijo Clare, la voz firme, me dijeron que me quedara en mi carril. Que los roles de apoyo no definían resultados. Que la visibilidad era poder. Dejó que su mirada se posara sobre la más joven. Estaban equivocados. Una mano se alzó, vacilante, temblorosa. ¿Cómo supo que pertenecía aquí, señora? Preguntó la joven, la voz apenas más fuerte que el zumbido del aire acondicionado. Con todo respeto, ¿qué la hizo quedarse? La respuesta de Clare llegó sin pausa. No ensayada, solo real. Cuando dejé de esperar permiso. Un segundo de silencio. Luego algo parecido a un suspiro de alivio recorrió la sala. Al concluir el seminario, Clare dio una leve inclinación de cabeza y se hizo a un lado. Sus asistentes recogieron el material. Los oficiales desfilaron hacia afuera con murmullos de agradecimiento. La joven se quedó un momento más, ofreciendo un saludo. Clare lo devolvió. Después giró hacia la salida. El patio estaba bañado en el dorado ámbar del atardecer. La primavera había llegado temprano ese año. El viento era suave, lo bastante cálido para traer consigo el tenue aroma de los cerezos en flor desde algún lugar más allá. Clare salió al aire libre, sus tacones resonando suaves contra el camino de piedra. No tenía prisa. Ya no había nada de lo que huir ni nada que probar. Una brisa levantó el borde de su abrigo, lo suficiente para que las 2 estrellas plateadas en sus hombros captaran la luz. Brillaban, no con estruendo ni exigiendo atención, sino claras, innegables. Junto a la puerta estaba una mujer de civil, quizá de unos 30 y tantos. Clare no pudo saber si era militar, familiar, o simplemente alguien que había esperado demasiado por algo que no nombraba. Sus miradas se encontraron. La mujer, sin dudar, levantó la mano en un saludo. Clare se detuvo, avanzó 2 pasos más cerca. No necesitas un uniforme para tener honor, dijo, con voz pareja. Y añadió, justo cuando la luz volvía a cambiar, pero si lo usas, que sea por algo real. La mujer asintió, su expresión inescrutable. Clare se volvió, las estrellas en sus hombros reluciendo una vez más. Siguió caminando, no para escapar del pasado, sino porque ya no la anclaba. Y esta vez, nadie se interpuso en su camino. Ya no necesitaba un escenario, solo la certeza tranquila de avanzar sin disculpas. Las personas que una vez la silenciaron quedaban atrás, mirando el espacio donde su sombra solía encogerse. La justicia no llegó con fanfarrias, sino con verdad. Firme, innegable y ganada. Como el acorde final de una melodía olvidada, llegó tarde, pero cuando aterrizó, se quedó. Si esta historia te conmovió, dale like, compártela y cuéntanos qué piensas abajo.